Buen día, el día de hoy hablaremos de la primera fase de nuestro proyecto de hidrología basado en la elaboración de nuestra cuenca en el tramo de Chía, de Bogotá a Cajicá, el cual tiene un enfoque en el estudio espacial y morfométrico y nuestro modelo fue diseñado utilizando la herramienta de QGIS. Esta es nuestra tabla de contenido con los puntos más importantes que se vieron en este proyecto. La localización de nuestro proyecto fue elaborada originalmente con el tramo de Bogotá a Villapinzón, pero nuestra zona de estudio es de Bogotá a Cajicá, así que lo que hicimos fue una resta de manera vectorial, restando la zona de Bogotá a Villapinzón, quitándole el pedazo de Cajicá hasta Villapinzón y con eso obtuvimos nuestra zona de estudio. Esta se encuentra ubicada en Cundinamarca, Colombia. Em, Cuenta con una zona buena socioeconómicamente, ya que cuenta con cuerpos importantes en cuanto a la manera turística. También tiene buena zona agrícola. Siguiente. Nuestra zonificación hidrográfica la hallamos utilizando un PDF que descargamos de la página del IDEAM, con el cual pudimos generar el código 2120, del cual el primer dígito, que es el 2, es nuestra área hidrográfica, que sería Magdalena Cauca. El segundo, que es el código de zona hidrográfica, que sería en nuestro caso el Alto Magdalena. Y por último, los últimos dos dígitos los hallamos guiándonos del mapa que se encuentra en esta diapositiva. Em, y eso sería como hallamos la zonificación hidrográfica. Siguiente. Listo. Como tercer ítem, seguimos con los datos hidrometeorológicos. Bueno, primero como para meter en contexto, la hidrometeorología es una rama de las ciencias de la atmósfera y de la hidrografía, que estudia como la transferencia del agua entre la superficie y la atmósfera. Esto también se debe a la acción de factores atmosféricos como lo son el viento, la lluvia o también los cambios como bruscos en la temperatura. Mm, Ahora sí, los datos hidrometeorológicos son la información sobre el clima y el agua que se recopila por comprender y predecir el comportamiento atmosférico y los fenómenos hidrológicos. ¿Qué incluyen estos datos hidrometeorológicos? En temperatura, humedad, velocidad del viento y precipitación. Eh, ¿Para qué se utilizan los datos hidrometeorológicos en primer lugar? Em, Hay muchas aplicaciones para los datos hidrometeorológicos. Varias de ellas son los pronósticos del tiempo. También funcionan para emitir alertas sobre el clima, para controlar inundaciones o a veces también se pueden utilizar para planear proyectos de infraestructura. ¿Cómo hicimos el proceso de extraer los datos hidrometeorológicos para el análisis de la cuenca? Lo que hicimos fue ingresar a diferentes páginas web, como lo son el DIME y la CAR. En estas páginas, lo que hicimos fue establecer las estaciones meteorológicas que iban más acorde a nuestra cuenca, para de esta manera poder investigar bien la zona y demarcar bien la zona de nuestra cuenca. Luego de establecer esas estaciones, em, pusimos el rango de tiempo, el periodo de tiempo de datos que arrojaba la estación y con eso creamos nuestros datos meteorológicos que son mensuales y anuales los que tuviera la estación.
Eh, Ahora vamos con lo que sería el análisis espacial, que se podría decir que es como el corazón del trabajo hidrológico en sí, en nuestro caso en QGIS, y va desde el procesamiento de modelos digitales de elevación hasta la delimitación de la cuenca por divisoria de aguas. Digamos que es el conjunto de operaciones geoespaciales que permiten analizar la topografía, también identificar la red de drenaje natural y delimitar automáticamente la cuenca hidrográfica teniendo un punto de salida que sería el outlet y también un modelo digital de elevación que se puede descargar desde varias páginas. Para las etapas de este análisis espacial se inicia por lo que es descargar el DEM, o sea, el modelo digital de elevación, y posteriormente reproyectarlo. Cabe recalcar que este DEM fue, pues para temas prácticos, se podría decir que fue sacada de la página de Copernicus en una resolución de 30 metros por 30 metros. El siguiente mini paso que sería es reproyectar el DEM para el sistema de referencias deseado o requerido. En este caso fue reproyectado al Magna Cirgas. El siguiente paso sería corregir el DEM, ya que el DEM de Párica siempre viene con algunas celdas vacías, celdas en blanco, es decir, con un proceso se eliminan los hundimientos falsos del terreno para evitar errores en el flujo de agua. Si ustedes ven aquí diferente los colorcitos, es por temas de capas de color. No es por nada más. Y también cabe recalcar que aquí se muestran es como tal los resultados que se iban hallando, más no el proceso que se hizo en QGIS, ya que para eso hay un apartado dentro de las carpetas de presentaciones que se entregaron. Como siguiente paso, sigue generar el mapa de acumulación y el mapa de dirección de flujo. El mapa de acumulación indica cuántas celdas drenan hacia una celda determinada y se usa para identificar causas naturales. En este caso pasa algo extraño, ya que eh, el río Bogotá, que es donde se supone que afluyen las redes hídricas, tendría que ser de color negro según las convenciones de colores del mapa. Pero en este caso, por donde pasa el tramo del río Bogotá aparece con celdas blancas y en algunos casos con celdas vacías. Entonces es un dato curioso con respecto a este mapa de acumulación. Lo mismo con el mapa de flujo de direcciones que nos sirven para asignar una celda del DEN en una dirección hacia la que fluiría el agua usualmente con el método de 8. Ya con estos mapas generados se puede generar la cuenta. Y en esta sección se subía en tres partes, que sería, en primer lugar, generar la cuenca de Bogotá a Villavicencio, que ya tenemos el outlet, o sea, el punto de salida, y los datos anteriormente, pues el software traza automáticamente la divisoria de aguas. Como se puede ver acá en la imagen, va desde Bogotá, si se puede decir, o iniciando Chía hasta Villapinzón. Se procede a generar la segunda cuenca a partir de la primera, que como podemos ver está en el icono de la ubicación. De ahí a partir fue nuestro nuevo punto de salida, que sería prácticamente desde Cajicao, iniciando Zipaquirá hasta Villapinzón. Eh, y por último, lo que se hizo fue generar lo que ya sería nuestra cuenca objeto de estudio, que se hizo a través de una resta de cuencas, específicamente en la herramienta de QGIS, en el apartado vectorial, en unos procesos, en herramientas de geoprocesos, a través de un apartado que es diferencia, lo que me hace es generar una diferencia entre la cuenca grande, si se puede decir que es la de Bogotá-Villapinzón, y se le resta la cuenca de superposición, que sería la de Zipaquirá a Villapinzón, resultándonos así nuestra cuenca objeto de estudio de Bogotá-Cajica y cómo se puede visualizar con su red hídrica con una densidad de 2.500 según parámetros establecidos. Como siguiente paso, ya teniendo la divisoria de aguas hecha, teniendo ya la cuenca delimitada,
se proceden a sacar la caracterización morfométrica y para eso pues primero hay que saber que la morfometría se refiere básicamente al estudio cuantitativo de la forma y dimensiones de la cuenca hidrográfica y su red de drenaje, digamos que analiza características como la superficie, la longitud del cauce principal, el perímetro, etcétera, etcétera. Y estos parámetros lo que hacen es ayudar a estimar cómo responde la cuenca frente a un evento de precipitación o su capacidad de escurrimiento, susceptibilidad a inundaciones o erosiones en dado caso. Teníamos que los parámetros que se sacaron para esta cuenca fueron parámetros físicos, parámetros relacionados con la forma de la cuenca, relacionados con la red de drenaje y relacionados con el relieve de la cuenca. Como parámetros físicos, tenemos que la longitud del cauce principal para nuestra cuenca es de 39.465 kilómetros, que sigue exclusivamente el río Bogotá. El perímetro de la cuenca es de 115.012 kilómetros. El área, pues, es de 352.764 kilómetros, que se considera una cuenca de tamaño mediano, y se tiene el ancho de la cuenca, que es de 12.731 kilómetros. Como parámetros de la forma de la cuenca, se tiene el factor de forma, que es de 0.459. Estos valores son adimensionales, sin unidades. Lo que me indica es que tiene una forma alargada y baja susceptibilidad a inundaciones. Eh, Tenemos el índice de compacidad, que lo que nos indica es que podría tener una forma ovalada y oblonga. Es decir, sí, un poquito más elevado, como lo podemos ver en presentaciones anteriores, en diapositivas anteriores. Se tiene el índice de alargamiento, que es de 0.765. Se tiene el índice de asimetría, que es de 0.5. Todos estos valores son adimensionales. Y lo que nos indica es que la inclinación significativa va un poco más hacia la derecha, si se puede decir. Y por último tenemos el tiempo de concentración hecho a través del método de Temes, que nos da un valor de 0.932 horas, que indica que el tiempo de concentración es muy corto, lo que indica una respuesta rápida a la lluvia, a la filtración de la lluvia. Como parámetros de red de drenaje se tiene un patrón de drenaje detrítico, o sea, al estilo de ver las raíces de una hoja o ver propiamente un estilo como lo serían las neuronas en nuestro cerebro, que es un patrón detrítico. La densidad del drenaje es de 0.84 kilómetros sobre kilómetros cuadrados, que nos indica que la textura del drenaje es gruesa. Y por último se tiene la densidad de las corrientes, que es 2500. Esto hecho ensayando para que nos diera una red de drenaje menos densa, para que no se vieran tantas redes hídricas. Y como por último se tienen las características del relieve de la cuenca, y la altitud media de la cuenca es de 2.656.132 metros. La pendiente media es de 0.016, que pues se podría decir que es casi plana, y si ustedes lo ven desde imágenes satelitales, literalmente el tramo por el que se estudia la cuenca es relativamente plano. Son cuencas planas en su mayor expansión, en su mayor tramo son planas. Y por último se tiene la pendiente media de la cuenca, que es de 14.18, que esto ya indica que como tal la cuenca en general tiene una pendiente algo alta. Bueno, como sexta parte, tenemos el balance hídrico. El balance hídrico es un método que mide la entrada y la salida del agua, pues en un territorio determinado. El balance hídrico pues es parte fundamental para, digamos, para gestionar el recurso del agua. Lo que hace esto es que cuantifica la oferta y la demanda de agua, sumando los ingresos y restando los ingresos de agua en un periodo específico. El balance hídrico se puede realizar para distintos periodos y escalas. Se basa en el principio de conservación de masas, también conocido como la ecuación de la continuidad. En este caso, utilizamos la ecuación de Thornweight para pues, generar nuestro balance hídrico. ¿Cómo generamos el balance hídrico?
lo que hicimos en primer momento fue promediar todos los datos que sustraímos de las estaciones meteorológicas, em, promediándolo por años, por cada mes. De hecho, en la imagen se ve que tenemos un solo dato de cada mes del año. Luego de promediar esta variable de temperatura, nos fuimos a calcular dos constantes, que es la constante I y la constante A. La constante I es la constante de infiltración y la constante A es la constante de almacenamiento, que es básicamente la cantidad de agua que queda como tal retenida en el sistema. Ya luego de esto, se calcula la evapotranspiración potencial, que la evapotranspiración básicamente se reduce a la suma de dos fenómenos, que es la evaporación y la transpiración. De ahí sale el término evapotranspiración. Esto lo que genera es ya esos valores de evapotranspiración y luego lo que se hace es que se ajusta ese valor para así tener esos valores aún más exactos. Luego de nuestro balance hídrico, y también generamos una clasificación climática, que la clasificación climática pues es un sistema que agrupa diferentes regiones como lo son la temperatura, la precipitación y la evapotranspiración. Digamos que la clasificación climática se utiliza como para evaluar la disponibilidad de agua en diferentes regiones de la cuenca. También ayuda como a gestionar el recurso hídrico, que pues en este caso es el agua, y también ayuda a modelar el comportamiento de cuencas hidrográficas. Eh, ¿Cómo generamos esta clasificación climática? Asimismo, como hicimos en el balance hídrico, de promediar nuestros datos de temperatura, también lo hicimos con los datos de precipitación, tal cual como lo hicimos en el balance hídrico. Aquí la diferencia es que lo relacionamos y de aquí sacamos la relación del exceso, que el exceso lo que significa es que restamos la precipitación, la constante de precipitación la restamos con la constante de evapotranspiración y asimismo sacamos el exceso. También sacamos el déficit, que es que es básicamente el inverso del exceso. El déficit era la evapotranspiración restada con la precipitación. Eh, y ya. Bueno, hablando de la vulnerabilidad al ENSO, el fenómeno del niño o de la niña, tenemos en la siguiente diapositiva, tenemos la tabla que nos ofrece la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o el NOAA, las abreviaturas en inglés. Tenemos los datos indicadores de periodos cálidos en datos rojos o en periodos fríos, como dato en azul. ¿A qué parte? Se basa en más o menos 0.5 grados centígrados para el índice oceánico del Niño, que significa la medida de la temperatura del mar en esas situaciones. Lo que nos ofrece la tabla es, a partir del año 1950 hasta este año en la actualidad, un promedio trimestral a lo largo de cada año. ¿Para qué nos sirven esos datos? Para nosotros compararlos con la tabla que tenemos de temperatura media en nuestra cuenca. Así se sabe cómo está influyendo el ENSO en nuestra cuenca. Y a la derecha, como les digo, tenemos la tabla. Tenemos datos a partir de 1990 para acá en Colombia hasta pues el año actual. Una vez tenemos los datos del NOAA y de nuestra estación hidromorfométrica, tenemos los dos gráficos. En la comparativa se ve claramente los periodos del año. Bueno, se grafica primero que todo en ellos la temperatura media del mar con respecto a los periodos trimestrales. Para nosotros poder hacerlo con nuestra estación, tenemos los datos mensuales y después se promediaban de manera trimestral. Y pues vemos la coherencia entre las subidas a la temperatura y la subida de la temperatura media en nuestra cuenca. Igualmente cuando bajaba. Y eso es lo que nos ofrece, pues es lo que nos hace saber la vulnerabilidad con respecto al ENSO.
en la tabla izquierda y en la tabla derecha. Y ya tenemos la comparativa y de ahí se saca la vulnerabilidad. Eso sería todo por nuestra presentación y avance del primer corte y muchas gracias por su atención.